Siwis no son más que unos títeres de quienes realmente están manejándolo como marionetas, que son los empresarios, que a su vez son manejados también como marionetas por el gran imperio norteamericano, por las transnacionales y por el poder financiero internacional, ¿sí? Entonces tenemos como primer punto de esa agenda el fracking, ¿sí? Ya vamos a ver cómo esto se va encadenando, enredando, y obtenemos entonces la misma conclusión. El fracking no es más que un mecanismo empleado por los Estados Unidos para inundar el mercado de petróleo y bajar los precios. Es estratégico para los gringos, por supuesto, porque nuestra economía, con las políticas soberanas implementadas por el gobierno revolucionario del petróleo, con un precio digamos un precio digno, ¿sí?, nos permitía hasta ahora y nos sigue permitiendo garantizar un conjunto importante de inversiones a la sociedad, ¿sí? Ahí están las misiones y todos aquellos planes y programas que el gobierno pone en práctica para ir cubriendo, para ir haciendo justicia social, que en tantos años de gobierno de derecha, de dictadura punto fijita, no pudieron ser cubiertas, Entonces el fracking le permitió a los gringos inundar el mercado de petróleo, para que a mayor oferta los precios tienen que bajar, entonces obligándonos a nosotros a no tener ya un barril de petróleo a 100, por ejemplo, sino a 30 y tanto como está ahorita. Eso, digamos, de alguna manera obliga al gobierno a priorizar el uso de la divisa, y esto va a permitir que algunas cosas no se importen, algunos productos no se encuentren con la regularidad de costumbre, y entonces tienden a subir los precios. Entonces aquí empieza la primera la primera embestida desde lo internacional a nuestra economía, ¿sí? El fracking. Eso no tiene otro objetivo sino ese. Necesita el imperio norteamericano necesita corroer las bases de la revolución, y una de las cosas que nos ha dado fortaleza en el proceso revolucionario y salir adelante con todo este conjunto de programas sociales es que tenemos un petróleo a precio, o teníamos, pues hasta ahora no se ha recuperado, a precios dignos, que nos daba esa holgura para tomar decisiones desde el punto de vista económico. Entonces el fracking afecta, así de sencillo, a aquellos países cuya economía depende en gran medida de la renta petrolera. Ahora, otro punto en la agenda: la campaña mediática en contra de Venezuela, ¿sí? Alimentando a la opinión pública con con un conjunto de informaciones negativas sobre nuestro país y sobre la gestión de Nicolás Maduro, promoviendo, por ejemplo, lo de las colas, dando la impresión de que aquí hay especie de una guerra civil, de que hay crisis humanitaria, de que hay violación de derechos humanos, de la escasez, ¿sí?, de que este modelo económico, político, social fracasó, que está obsoleto, que colapsó, que claudicó. Entonces empieza a crear todas las matrices de opinión desde el punto de vista mediático, para que la opinión pública avale, legitime, sí, lo que los gringos están buscando, que es una invasión militar a Venezuela para poder tener las manos puestas sobre nuestros recursos de minerales estratégicos, del petróleo, ¿sí? Y derrocar, pues, de esa forma el proceso revolucionario. Esta campaña mediática viene de la mano del eje
Bogotá, Miami, Madrid, o dicho de otra forma, Colombia, Estados Unidos y España. En ese triángulo vemos pues a diario los que le hacemos seguimiento, el flujo de información falsa, de mentira, o digamos de medias verdades que terminan siendo completas mentiras, en los periódicos, en la televisión de estas y la radio de estos países. Otro punto que no es tanto internacional, pero que viene espoleado por agentes internacionales, como los partidos políticos de oposición, que promueven la desobediencia y sostienen nexos con expresidentes fascistas y narcoparamilitares para organizar grupos desestabilizadores en el país. Esto para incrementar los niveles de inseguridad, ¿sí? Para sembrar el terrorismo. Eso se evidenció se ve todavía, pero por ejemplo con las guarimbas, ahí se vio el nivel de organización y de dispersión o de diseminación que hay de los paramilitares en nuestro país. Y no es casualidad que en Táchira, creo que en Mérida también, fue más fuerte fue el ejemplo, fue el piloto, ¿sí? La prueba piloto de acción de las guarimbas, porque ahí están las casas, el germen de los paramilitares, están sus células, de allí nacen y ahí están la organización. Después se disgregó, pero no en forma de división, sino en forma organizada por todo el país, ya de forma civil, que es más difícil de detectarla. Entonces los partidos políticos son acá los operadores políticos del imperio acá en Venezuela, que ellos niegan todo, todo es malo, o sea, no tienen nunca una palabra de esperanza al pueblo venezolano, a menos que sea en momento electoral, ¿sí? Que la palabra de esperanza es la de ellos una vez ganadas las elecciones. Entonces ahí sí le ofrecen al pueblo esperanza, pero viven constantemente defendiendo los intereses de las grandes corporaciones e incitando a la desobediencia, ¿sí? Con esa personalidad fascista, con esa doble moral golpista que los caracteriza. Entonces, otro punto de la agenda es empresarios como Lorenzo Mendoza, presidente de Empresa Polar, que tomando ventaja de ese monopolio que él tiene en cuanto a los productos de alimentos en el país y de otros rubros también, emprende entonces un feroz ataque contra la economía nacional, jugando con el hambre del pueblo, por ejemplo, chantajeando con el cuento de que no tiene divisa. ¿O es que será acaso que Lorenzo Mendoza no produce divisa propia, siendo uno de los 6 hombres más ricos del mundo, según la revista, no recuerdo si era Producto u otra revista por ahí que crea esos estándares de los más ricos del mundo, sí, de los empresarios emprendedores? Ellos le dan una categoría ahí que realmente no me interesa y no debería interesarnos. Entonces no tiene divisa, y se demostró que el gobierno nacional le ha entregado más de 5 millones, más de 5.200 millones de dólares. Entonces, ¿dónde están esos dólares? Que averigüe entonces la gente cuánto gasta Empresa Polar por concepto de publicidad, ¿sí? Pero entonces aquí tenemos, vean cómo se va entretejiendo esta maraña, ¿no? Aquí entonces entra el factor industrial o empresarial, quitándose el antifaz y mostrando su verdadero rostro, ¿no? Cuando y este es el otro punto de la agenda, entra en la palestra nuevamente el Fondo Monetario Internacional como el salvador de nuestra economía, ¿ves? O sea, tanto, digamos, puntos que uno cree que están separados, que son aleatorios, que son casuales, y no son casuales nada, están
estratégicamente bien planificado y pensado. Entonces, ahí tenemos el audio de la conversación de Lorenzo Mendoza con Ricardo Hauptmann. ¿Su plan cuál es? Vender Venezuela al Fondo Monetario Internacional. Y bueno, por último, la nefasta y terrorista página web Dollar Today como referente del dólar negro narcocontrabandista para justificar la devaluación del sistema de nuestra moneda, para poder decir que nuestra economía no sirve y ellos justificar entonces los planes que tienen con el Fondo Monetario Internacional, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería la conclusión? Bueno, que si nuestro país depende del ingreso por la renta petrolera, al bajar los precios tiene que sacrificar algunas cosas para garantizar otras, ¿sí? Que Dollar Today es la plataforma de despegue como portaaviones pues de guerra, desde donde se dispara una inflación alógica que tenemos acá en el país. Si a ello se le suma el acaparamiento, el Estado se ve en la necesidad de importar más de lo previsto, a sabiendas de que el flujo de divisas es menor por el precio del barril de petróleo. Todo esto genera cola, molestia, descontento, bachaqueo, desabastecimiento, crisis económica y con esta un estallido popular, ¿verdad? Entonces quieren recrear las condiciones de un 27 de febrero del año 89. Quieren recrear un Caracazo. Entonces esto obligaría a los yanquis a actuar en materia de derechos humanos, a bombardearnos, a ocupar nuestro país como Siria, Libia, Irak, Afganistán y muchos otros ejemplos de invasiones norteamericanas. Objetivo logrado: revolución derrocada, nuestros líderes y militares o militantes muertos, Fondo Monetario Internacional clavándonos nuevamente los colmillos acá al pueblo, los empresarios seguros disfrutando de la riqueza del país, los gringos con el petróleo regalado, los pobres en su lugar, a la miseria. Oposición instalada en el gobierno asegurando los intereses de las transnacionales y creando leyes que perjudican al pueblo y benefician a los poderosos. Recomendaciones, y esto va con la juventud: piénsalo bien. Una Asamblea Nacional Revolucionaria garantiza lo que antes era un clamor y ahora es un derecho. Deja que otro sea un tonto útil. Esto fue un mensaje de PFP Chávez. Ya estamos despidiendo el programa. Espero que les haya gustado. Esperamos contar con ustedes en futuras oportunidades, que seguiremos haciendo este tipo de reflexiones para nuestros jóvenes. Vamos a aprovechar el tiempo que nos queda para dejarlos con un tema del panita Ali Primera, canción panfletaria. Bueno, hasta donde alcance y nos los permita el tiempo. Fue un placer. Quien tuvo el inmenso gusto de trabajar para ustedes en esta oportunidad, licenciado José Ricardo Barroso, coordinador del PFP Chávez. Será hasta la próxima. Se les quiere. Cuando el hambre se hace poca, es decir que se hace menos, que le nace un niño al pueblo y un poco de hambre le toca. Que le nace un niño al pueblo y un poco de hambre le toca. Y el vientre que lo ha parido de mujer trabajadora, el marido que tenía la ha dejado por ahora, y tal vez más nunca vuelva buscando el catre de Aurora. Pero de hoy en adelante se ha casado con sus manos para no vender su sexo, y crecerá su muchacho para no vender su sexo, y crecerá su muchacho.